Marion elevó la mirada y contempló de arriba a abajo el edificio de 15 plantas dedicado enteramente a oficinas. Luego consultó el reloj de pulsera. Las diminutas saetas marcaban las 9:20 de la mañana. Aún le quedaba tiempo suficiente para tomarse un café y fumarse un cigarrillo. Se dirigió a una de las muchas cafeterías ubicadas en la céntrica calle. Tomó asiento ante la barra y mientras esperaba a ser servida por la camarera, se dispuso a hojear el periódico del día. Divorciada, atractiva e inteligente, desearía descubrir la belleza interior de un hombre que fuera capaz de dar antes de pedir. Especificaba la reseña insertada en la sección dedicada a contactos. Una mueca irónica se dibujó en los labios de Marion. No hallarías esa joya ni aunque le pidieras prestada la linterna al cínico Diógenes. Bonita, pensó, y procedió a pasar página. Un hombre mata a puñaladas a su compañera sentimental. Herida grave, una mujer tras ser apaleada brutalmente por su esposo. Rezaban los titulares de la página de sucesos. Uxor, Mulier, mujer, sinónimos de víctima, seres apaleados como alimañas, maltratados por el simple hecho de haber nacido con un clítoris entre las piernas. Atrocidades. Besania encarnada en figura de hombre. Marion se agitó en el asiento y enrojeció de ira. Tan tétricas noticias no hacían sino incentivar su odio hacia la supremacía del macho. Podía imaginarse sin hacer excesivo esfuerzo el infierno vivido por todas las sufridas criaturas que, anónimas e ignoradas, solo eran dignas de mención cuando pasaban a protagonizar un homicidio, o bien quedaban lisiadas para el resto de sus días. Entonces sí se preocupaba por ellas la prensa escrita. Sí se armaba un pequeño revuelo entre los componentes de los estamentos políticos. Pero, ¿y luego? ¿Acaso pasaban a la historia como heroínas? ¿Recibían algún homenaje póstumo? ¿Eran condecoradas con la medalla al valor? ¿Se tomaban medidas eficaces para evitar que generaciones postreras, tal vez hijas o nietas de las propias víctimas, vivieran el mismo horror que previamente azotara a sus antecesoras? No. La imagen maltratada de Frida se configuró en la mente de Marion. Y no solo la de la joven, sino también la de cientos de mujeres que a diario perecían masacradas a manos de sus verdugos. Y también la suya propia. Hasta que la muerte os separe, sentencia el oficiante de la ceremonia nupcial, desconocedor de cuán premonitoria podrá llegar a ser la frase emitida, ignorando que el desenlace mortal tal vez no llega a producirse por causas naturales, sino a efectos de la barbarie. Hasta que la muerte os separe, afirma el eclesiástico durante el ritual del casamiento, y no estaría de más preguntarse: ¿qué muerte? ¿La física o la psíquica? ¿Ambas a un tiempo o por separado?
Tiempo atrás también Marion había tenido oportunidad de oír la misma sentencia emitida por boca de un sacerdote. Como tantas y tantas jóvenes lo hacen cada día, también había lucido vestido blanco de novia y junto a su joven e inocente alma, ataviada de inmaculada pureza, se había situado ante el altar para contraer nupcias. Y todo aquel rito desposorio acompañado a su vez de flores, felicitaciones, fotografías, música, ágape. ¿Para qué? Para entregarse a un ente sin escrúpulos, arrogante, seductor y cruel, y alimentar sus instintos salvajes sin oponer resistencia. El esposo elegido para ser padre de sus hijos y con el cual Marion había proyectado formar un hogar honesto y acogedor, aquel hombre tierno y cabal en apariencia, dejó al descubierto su verdadera identidad apenas transcurridas unas semanas de casados. Y ella, enamorada y ciega a cuanto no fuera su amor, imperceptible e inexplicablemente había cedido a tan caótica personalidad, subyugando y doblegando sus propias convicciones en aras de las de él y relegando al olvido familia, amistades y cuanto de beneficioso hubiera tenido cabida en su vida hasta entonces. Durante años fue como muñeca de trapo zarandeada y manipulada por manos de cruel infante, hasta que un fortuito día, de forma inesperada e imprevisible, el vil castigador desapareció sin dejar rastro ni huella. Fue denunciada su desaparición y puesto en jaque todo el efectivo policial para dar con su paradero. Pero toda pesquisa encaminada a dar con el desaparecido, ya fuera vivo o muerto, había resultado infructuosa. La policía comenzó a barajar diversas hipótesis: suicidio, desaparición voluntaria, ajuste de cuentas, captación de alguna secta, asesinato, tal vez. Entonces fue cuando Mario, dado el largo historial de abusos a los que había sido sometida por parte del cónyuge, pasó a ser la principal sospechosa de la desaparición y comenzó a ser investigada e interrogada por los agentes de homicidios. Y su vida se convirtió en verdadera inquietud, pues a donde quiera que fuese, hiciera lo que hiciere, siempre sentía agitarse en su entorno la sombra de la ley. Meses más tarde dejó de ser acosada, aunque era presumible que aún hoy estuviera bajo el punto de mira policial, pues, habiéndose cumplido 3 años desde la volatilización del esposo, las indagaciones policiales continuaban en el mismo punto de partida. Lo cierto es que Marion nada había tenido que ver con el supuesto homicidio del cónyuge, aunque tampoco le remordería la conciencia caso de haber perpetrado el crimen. En la actualidad era incapaz de asimilar cómo un cerebro tan racional como el suyo se había prestado a dejarse encadenar por la infamia. Pero sin duda la mente es extraña e incomprensible en extremo, puesto que a raíz de la desaparición del depravado le había sucedido algo inusual. Un inmenso vacío se posesionó de su alma, como si su espíritu necesitara desprenderse hasta de las entrañas y así dar lugar a una nueva
Marion, sea como fuere, es probable que lo nefasto venga acompañado de cierto positivismo, pues tan amargas vivencias le habían proporcionado un elevado grado de madurez y mucha más resolución de lo que nunca tuviera. Su personalidad se forjó y endureció como acero templado y aprendió a enfrentarse con el inhóspito mundo y a no temer nada ni a nadie. Y esa renovación de sí misma sería la que le propiciara el impulso para alejarse de su ciudad natal e iniciar una nueva vida donde no fuera señalada con el dedo por amigos, familiares y demás personas que pudieran identificarla con su oscuro y turbulento pasado. Marion había ido dando tumbos de ciudad en ciudad hasta llegar a la urbe costeña, donde por fin se determinaría a fijar residencia. Y allí fue donde la casualidad haría que conociese a Frida cuando a punto estaba de suicidarse. Al instante se sintió inclinada a brindarle apoyo a la desdichada joven, tal vez porque en cierto modo le recordaba a sí misma tiempo atrás, cuando ya su vida carecía de incentivos para continuar viviendo y había pensado en aniquilarse como única salida. En efecto, en más de una ocasión también ella había deseado finalizar de una vez por todas su martirio. Marion desechó tan lúgubres pensamientos de inmediato, dobló el periódico y de nuevo volvió a consultar el reloj. 9:55. Hora de entrevistarse con el investigador privado, ya que había sido citada para las 10. Semanas antes, una vez pasadas las fiestas navideñas, Marion había contratado los servicios de un detective para que realizara las oportunas indagaciones de todo cuanto atañera a la existencia y obra de Alejandro Rivas. Por fin era llegado el momento de saber quién era en realidad el hombre y qué se escondía tras aquella fachada de muchacho bien. Apuró el último sorbo de café, abandonó la cafetería y se dirigió al edificio donde se encontraba ubicado el gabinete de investigación. Alejandro Rivas Lenor, comenzó a decir el detective después de examinar previamente el dossier en cuyas páginas se detallaban las pesquisas llevadas a cabo. 38 años de edad, casado y divorciado 2 veces. En ambas ocasiones, sus respectivas esposas han solicitado el divorcio basándose en crueldad mental. A la muerte de sus padres, acaecida hace 4 años, tomó posesión de un legado cuyo rendimiento neto anual le permitirá permanecer ocioso el resto de su existencia. Viajero incansable, vive a caballo entre este país y el extranjero. Sin duda, haciendo honor a su nombre, emulando al gran conquistador macedonio, Alejandro Rivas Lenor ha nacido para triunfar. Figura arrogante, fortuna, educación esmerada, modales cultivados, filólogo, políglota, elevado cociente intelectual. Se diría que el individuo en cuestión es un alfaguara
de virtudes. Podría ser considerado como el caballero perfecto de no ser por un pequeño detalle. Es un psicópata. Al menos los informes psiquiátricos así lo determinan. Al parecer ya desde la más tierna infancia sentía morboso placer en infligir tortura a sus mascotas y cuantos animales indefensos se cruzasen en su camino. Se ha visto involucrado en varios escándalos de malos tratos y violación, aunque siempre ha salido bien librado y jamás ha pisado una sala de tribunales. «Maldito chiflado», exclamó impulsiva Marion, procediendo a disculparse acto seguido. «Le ruego disculpe la expresión». «Bien, señorita, eso es todo», finalizó el investigador fijando la sagaz mirada en el rostro demudado de la muchacha. Introdujo el dossier en el interior de un sobre y se lo cedió cortés. «Deseamos que le hayan sido satisfactorios nuestros servicios. Quedamos a su entera disposición para cuanto guste». «Sí, absolutamente. Le estoy sumamente agradecida». «Gracias. Le extenderé un cheque que cubra sus honorarios». Procedió a sacar del bolso el talonario de cheques. «Usted dirá si lo prefiere en nominal o al portador y la cantidad a figurar». «Al portador. Gracias», dijo el detective, y mencionó una cifra astronómica. Marion se despidió del detective y abandonó la oficina portando en sus manos la valiosa información. 5 plantas le separaban de la calle, pero ensimismada en sus pensamientos no se preocupó del ascensor y comenzó a descender las escaleras del edificio. Le había costado una fortuna la indagación, pero no le importaba. Al menos ya sabía con quién tendría que vérselas caso de que Rivas decidiera acosar a Frida. Hasta ese momento se había limitado a telefonearla de cuando en cuando, mas era de esperar que no tardaría en intentar un contacto físico. Oprimió contra su pecho el dossier y se preguntó dónde podría ocultarlo de modo que Frida, ignorante de la maniobra detectivesca, no tuviera acceso a su contenido. Se hacía menester esconderlo en lugar apropiado. Transcurridos unos minutos, Marion alcanzaba la calle. Eran pasadas las 12 del mediodía, pero no era su intención regresar a casa de inmediato, aunque con toda probabilidad Frida ya habría extrañado su ausencia. Aún le quedaba una labor por realizar y se dispuso a llevarla a cabo sin pérdida de tiempo. «Residencia del señor Rivas», respondió una voz atiplada al otro lado de la línea telefónica. Marion supuso que debía tratarse de la asistenta. «Buenos días». «Buenos días. Desearía hablar con el señor Alejandro Rivas, por favor», solicitó Marion. «Enseguida le paso aviso al señor. Por favor, señorita, ¿a quién debo anunciar?» «Marion, el señor ya sabe». «Un segundo, por favor, no se retire».
rogó con tono atildado la presunta doméstica. ¿Sí? Preguntó la seductora voz masculina transcurridos unos minutos. Desearía hablar contigo. Pues, adelante, te escucho. ¿De qué se trata? No a través de la línea telefónica. Prefiero hablarte de persona a persona. Sería conveniente que tuviéramos una conversación cara a cara, en privado y cuanto antes. Y sin darle opción a negativa. ¿Cuándo y dónde te vendría bien que mantuviéramos una entrevista? Lo dejo a tu entera elección. No capto la urgencia, así como tampoco la necesidad de que se origine un encuentro entre ambos. No creo tengamos mucho que decirnos. Oh, sí, ya lo creo que sí. Lo dudo. La verdad es que no me seduce la idea de verte, Marion. Tú te lo pierdes. No imaginas cuán interesante llegará a resultarte la charla. Te prometo que te llevarás una gran sorpresa. Bien, en ese caso, ¿son imaginaciones mías o estás un tanto alterada, Marion? Preguntó burlón. ¿Te ha costado conciliar el sueño esta noche? No sabes cuánto lo siento, querida. Te sugiero que te tomes una tila. Tal vez la necesites para calmar esos descontrolados nervios. Déjate de sandeces y determina de una vez dónde quieres que nos veamos. Tus maneras me resultan harto vulgares. Pero me considero un caballero y, por tanto, no puedo negarme a los deseos de una dama, dijo con sarcasmo, poniendo especial énfasis al pronunciar la palabra dama. ¿Te vendría bien si quedáramos mañana a esta misma hora? Genial. Tú dirás dónde. Alejandro Rivas propuso que el encuentro se produjera en una céntrica y conocida cafetería. Marion dijo estar de acuerdo y de inmediato cortó la comunicación sin añadir una palabra más. Frida oyó girar la llave en la cerradura y salió al encuentro de Marion. Se notaba que acababa de levantarse. Aún se hallaba convaleciente y debido al tratamiento con barbitúricos se pasaba las horas medio adormilada y aplanada. Llevaba puesta una bata talar que la hacía aparentar mucho más delgada de lo que en realidad estaba. Y esto, unido a la palidez del rostro, le daba un aspecto delicado y enfermizo. ¿Dónde has estado, Marion? Preguntó con voz pastosa. ¿Qué es lo que guardas en ese sobre? Nada importante. Hace unas semanas he ido a que me realizaran un chequeo. Mintió. Y estos son los resultados de la analítica. No recuerdo que me lo hayas comentado. ¿Ha resultado favorable la exploración? ¿Qué te han dado los análisis? ¿Me dejas que les eche un vistazo? Estoy en plena forma, según me ha asegurado el médico. Se apresuró a decir Marion. Me alegro. Eres tan buena conmigo, Marion. ¿Qué haría yo sin ti? Aseguró. Y sus ojos comenzaron a velarse por las lágrimas. No empecemos con sensiblerías, por favor.
Ea, no me lloriques. ¿Qué te parece si te invito a comer y después al cine? Propuso Marion, tratando de insuflar optimismo en la joven. Hoy se estrena una película de intriga anunciada hace tiempo y me apetece mucho verla. Reservaré mesa mientras te das una ducha. Vamos, ¿a qué esperas? Urgió, empujándola con energía hacia el baño. Tienes que despabilarte, nenita. Ya está bien de tanta pereza. Frida pasó al baño y Marion aprovechó la oportunidad que se le brindaba para ocultar el dossier